Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar del tema de valoración. El objetivo de este capítulo es describir las pautas de cuantificación de los intercambios o las transferencias voluntarias entre los participantes de la economía de un país. Una vez que hemos tratado los conceptos fundamentales del sistema de cuentas nacionales como el proceso contable a seguir, es pertinente señalar la distinción entre las unidades institucionales que interactúan en una economía de aquellas que forman parte de otra economía. De ahí que aludamos al concepto de residencia, que de acuerdo al sistema y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, refiere al centro de interés económico situado en un territorio con carácter económico de un país. Con ello, nosotros podemos identificar cuándo una unidad institucional es residente o no de determinado país y a partir de ahí hacer el registro contable de manera adecuada. La primera condición, que es centro de interés económico, refiere a una localización identificable de una vivienda, de un sitio de producción o de otras instalaciones en las que se realicen actividades y transacciones en una escala significativa durante un plazo con carácter indefinido o prolongado equivalente a un año. La segunda condición es el contar con un territorio económico, que es aquel de carácter geográfico administrado por un gobierno en donde se permite la circulación libre de personas, bienes y capital. Integrando estas dos condiciones, permite o facilita el registro contable en la medida en que se puede clasificar a las unidades institucionales como residentes o no residentes de un país. De esta forma, entramos a lo que son los métodos de valoración, que son criterios de medición cuantitativa que van a tratar de registrar el monto de las transacciones de las unidades o sectores institucionales, considerando el tratamiento de los efectos de los impuestos sobre los productos, sobre el tratamiento en los subsidios y sobre el tratamiento de los márgenes comerciales y de transporte, de tal manera que diversos conceptos que deriven del proceso contable pueden ser identificados con distintos niveles de valoración y a partir de ahí se debe hacer el análisis adecuado, correspondiente y también el contraste cuando sea necesario eh, interpretarlo respecto a otras variables. Dentro de esta valoración vamos a encontrar el precio básico o PB, considerado como el precio que nosotros vamos a encontrar en los bienes o servicios previos a la integración de los impuestos menos los subsidios sobre dichos productos. Otra forma de interpretarlo es la cantidad a cobrar por la producción o venta de una unidad menos cualquier impuesto por pagar más cualquier subsidio por cobrar. De igual manera, es la cantidad monetaria por unidad pagada por el comprador hacia el productor o
es la cantidad retenida por el productor. Dicha valoración tiene o cuenta con una sensibilidad en lo que es el marco del sistema contable de cualquier país, porque es el que se va a manejar con carácter prioritario o principal en cada una de las economías que utilicen el sistema de cuentas nacionales. Otro tipo de precio es el de productor, que es la cantidad a cobrar por la producción de una unidad sin cuantificar el impuesto al valor agregado u otro impuesto deducible análogo facturado al comprador. En términos muy concretos, podríamos decir que es la situación en donde un oferente, al estar en el mercado, ofrece su producto tal cual como resulta de un proceso de transformación, según sea el caso, para obtener ese bien o ese servicio, y se brinda de alguna manera al comprador, suponiendo que no tuviera impuesto al valor agregado u otro impuesto que pudiera parecerse al anterior. Entonces, esto es una forma de visualizar cómo el bien o el servicio se puede ofrecer al mercado desde la perspectiva del productor. Así también, si bien es cierto que el precio básico es el de uso principal para la cuantificación de una vasta cantidad de variables relacionadas al sistema de cuentas nacionales, si no fuera posible hacerlo por esa vía, el precio de productor se consideraría como de uso opcional o secundario. Otro precio es el de comprador, que es la cantidad pagada por un consumidor menos el IVA deducible. A eso le vamos a agregar los gastos de transporte pagados separadamente por el consumidor del bien o el servicio al momento y en el lugar requeridos. Otra forma de interpretarlo es el precio de productor más los costos de transporte no facturados separadamente más los márgenes comerciales de los productos, lo que también podría interpretarse como los costos efectivos para los usuarios de dichos bienes o servicios. Aquí lo que estaríamos considerando, a diferencia del precio de productor, es el enfoque del consumidor. Aquí este estaría comprando el producto y cómo se vería en un escenario sin la aplicación del IVA, asociando también que en la compra de ese bien o ese servicio, si fue necesario incurrir en un gasto de transporte por parte del mismo consumidor para que dicho producto llegara al lugar y en la fecha que el mismo haya requerido. Entonces, aquí ya estamos viendo una postura diferente a la de productor y entonces la valoración tendería a ser diferente. Los tres precios anteriores pueden analizarse de manera consolidada. Partiendo de los precios de comprador, si nosotros le restamos los márgenes de distribución mayorista, minorista, que es igual a decir los márgenes de comercio, si a eso le restamos los gastos de transporte facturados separadamente o lo que es lo mismo márgenes de transportación, o le restamos el IVA no deducible, nos va a dar como resultado el precio de productor. Si a este precio le restamos los impuestos a los productos sin IVA facturado y le sumamos los subsidios a los productos, nos va a dar como resultado el precio básico.
Como ustedes observarán, los tres precios están armónicamente vinculados, considerando aquellos conceptos que restan o que suman según sea el caso para la obtención de cada uno de ellos. De esa manera, nosotros podemos verlo desde la perspectiva del consumidor, desde la perspectiva del productor y también desde la perspectiva de lo que estaríamos considerando en una economía determinada. Por otro lado, se cuenta con el Cost, Insurance and Freight, o CIF, que es traducido al español como precio, costo, seguro y fletes, en donde encontraremos que es el precio de comprador de un bien entregado en la frontera del importador o el precio de servicio prestado a un residente antes de realizarse el pago de cualquier derecho o impuesto de importación y los márgenes de comercio y transporte dentro de un país. Asimismo, se tiene el Free On Board o FOB, por sus siglas en inglés, que significa el precio libre a bordo en la frontera aduanera del exportador, que es el precio de comprador pagado por el importador de bienes una vez que haya utilizado su propio medio de transporte u otro en la frontera del exportador, después de haber pagado cualquier impuesto de exportación o haber recibido ingresos por cualquier devolución de impuestos. Otro precio que hemos tratado en sesiones anteriores alude a lo que es el de mercado. El precio de mercado, de alguna manera, es el punto de referencia por el cual vamos a identificar la vasta cantidad de bienes o servicios que se ofrecen en una economía y a partir de ahí nosotros estar cuantificando si algunos tienen impuestos, si algunos tienen subsidios, dependiendo de la rama o sector económico que se trate. El precio de mercado, en términos muy directos, es el precio acordado entre los participantes de una transacción, visto en el ámbito del sistema de cuentas nacionales. Con todos los precios mencionados, es posible identificar una vasta cantidad de conceptos o variables que nos van a permitir interpretar el comportamiento económico de un país. En cada uno de ellos vamos a encontrar dos tipos de precios que nos van a dar una idea de en qué situación se encuentran esos registros y de qué manera podemos hacer un análisis de carácter nominal o de carácter real. En esa medida vamos a encontrar lo que se llama el precio corriente, que es de alguna manera visualizar todas las variables, todas las transacciones al valor vigente en que ocurren las mismas. Esto implica que la transacción que ocurra en un determinado momento puede variar en cuanto a su valor si pasa a otra situación, a otra circunstancia, en una escala de tiempo determinado. Esto se debe precisamente a que se recibe el efecto de la inflación y entonces el registro a los precios vigentes de un momento dado pueden ser eh, cambiantes en la medida en que se vayan haciendo los registros sucesivamente. Entonces, cuando nosotros observamos este tipo de valoración con respecto a la inflación, estaríamos aludiendo a precio corriente. Una forma de contrastar al mismo estaríamos aludiendo
al precio constante, que aquí nos va a decir que es el valor real de una transacción en un momento dado, considerando un año base, el cual identifica la estabilidad de una economía y al observarse que ciertos indicadores de la misma han mantenido un comportamiento aceptable para todas las unidades institucionales, entonces este año base va a ser el representativo para hacer la comparación con todos los años de estudio que nosotros tengamos disponibles y a partir de ahí hacer un análisis real eliminando el efecto de la inflación. De ahí que el año base sea considerado como 100 o como un 100%, considerando que dicho año es representativo por ser una economía en ese momento estable y para ser comparado con diversos años que no cumplen o que de alguna manera no se sabe con certeza si cumplieron con el esquema de estabilidad, pero que funciona para hacer comparaciones entre variables sin el efecto inflacionario. Como podrán apreciar, hemos tratado una vasta cantidad de valoraciones de precios para poder identificar las variables en su debido contexto y a partir de ahí hacer un análisis riguroso en materia de comparación o de contraste según sea el caso. Ahora, sumando este conocimiento con los conceptos fundamentales y los criterios de cómo se registran las operaciones o las interacciones entre las unidades institucionales en un país determinado, queda la pregunta de cuáles variables con carácter agregado podrían obtenerse de todo este compendio de información, qué utilidad tienen para la sociedad y también para la toma inteligente de decisiones, tema que trataremos en la siguiente sesión. No sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, que le den clic a la campanita para que estén atentos a las siguientes notificaciones. Muchísimas gracias, tengan un excelente día.